Hola, buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Igual le doy gracias a Dios por poder compartir de nuevo este nuevo video que es para la unidad de la Iglesia de Cristo, para una unidad en la fe. Porque como siempre se los digo, Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y mientras que Jesucristo no esté cimentado bien en nosotros no nos apropiemos de esa salvación que nos dio Jesucristo, de esa unidad en la fe, todavía no estamos listos para la venida de Jesucristo. Entonces en este momento vamos a empezar a compartir usando como base este texto de San Juan 17, 21 y 23. Y luego vamos a continuar en Romanos 8 y ahí nos vamos desplazando 10, 11 y algunos versículos porque no todos a la vez los vamos a compartir, sino unos. Bueno, comenzamos a leer en San Juan. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Jesucristo hablaba de una unidad. Estaba este versículo todo, desde el 17, el 1 en lo adelante. Jesucristo oraba para que todos pudiéramos llegar a una unidad, para que todos fuéramos uno con Él, y así el mundo nos viera y vieran que el Padre estaba con Él y ahí mismamente con nosotros, ¿verdad? Y dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, esto hablaba Jesucristo, ¿verdad? Yo en ellos, o sea, decía Jesucristo, yo en ellos, o sea, ¿en quiénes? En nosotros. Jesucristo debía de permanecer en nosotros, yo en ellos, decía Jesucristo, y tú en mí, o sea, el Padre en Jesucristo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, así como también a mí me has amado. Esto se basa en que nosotros debemos de conocer bien a Jesucristo, estar en Él, porque con Él conocemos al Padre, porque Jesucristo en nosotros y el Padre en Jesucristo. Y así tengamos una plena unidad en la fe para que nos conozcamos y sepan que Dios nos ha amado así como amó a su Hijo Jesucristo. Bueno, siempre les he venido hablando porque este es el mandato de Dios para estos últimos tiempos de esa unidad en la fe. Así que hermanos, es hora de unirnos en la fe. Y como les he repetido, que valga la redundancia y la repetición, pero es necesario, solamente podemos estar unidos en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesucristo vino a esta tierra a derramar su poderosa sangre en la cruz, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo dice su palabra. Entonces es hora de nosotros no apartarnos de Jesucristo, sino estar unidos en esa fe que es a través del Espíritu Santo. No es a través de nuestras obras, no es a través de lo que creamos, no es a través de lo que pensemos, es a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros nos separamos de su Hijo Jesucristo, nos estamos separando del Padre. Y de esta forma no podríamos, como no conocemos a Jesucristo, no podríamos conocer tampoco al Padre. Por eso hay tan poquita fe en esta tierra. Por eso en este momento el mundo está aterrado. El mundo está en una crisis, porque no solamente la crisis de las muertes, sino la crisis del hambre, de la escasez
Y todavía muchas personas tienen en sus casas comida y tienen muchas cosas, pero la poca fe nos hace pensar en la muerte, nos hace pensar. Yo estoy segura que a esta hora ha muerto gente de infartos, de otras enfermedades, por solamente pensar en lo que está pasando. Entonces esta fe en nosotros es necesario de que cada día sea más fuerte para poder hablar de Cristo a aquellas personas y de esa forma ellos también conozcan a Cristo, conozcan al Padre y la fe en ellos se aumente así como la fe en nosotros. Que ellos vean que realmente tenemos a Jesucristo morando en nosotros y a raíz de ver a Jesucristo vamos a conocer todos al Padre. Entonces vamos a seguir en Romanos 8. Romanos 8, vamos a empezar por el 10. Romanos 8, 10. Bueno, como que se me empaña un poquito la vista porque igual es un poquito de luz, entonces me voy a poner estas gafas. Vean, ahora se me bloqueó acá. Dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, la palabra del Señor lo dice claramente que si Cristo está en nosotros, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, que nuestro cuerpo murió al pecado. Si Cristo en verdad está en nosotros, si es verdad que lo tenemos, si es verdad que no nos habemos apartado de ese camino, si es verdad que estamos predicando a Cristo, si es verdad que cada día estamos viendo a ver qué hizo Jesucristo y poniendo nuestra mira cuando Jesucristo padeció en la cruz, porque ya lo hizo gratuitamente por nosotros. Entonces dice que a causa de que la verdad de que Cristo esté en nosotros, nuestro cuerpo ha muerto al pecado, mas por el Espíritu vive, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cada vez que nosotros sentimos más la justicia de Dios, ser justificados por Dios, el pecado va a ir muriendo, el pecado en nuestra vida va a ir muriendo. Ahí podemos ver en realidad cómo el pecado empieza a huir de nuestras vidas, cómo ya no deseamos el pecado, cómo vamos aborreciendo el pecado, pero tenemos que estar en Cristo. Entonces el Espíritu, a causa de esa justicia, de esa justificación, nos va a permitir que el pecado no se enseñoree de nosotros, que el pecado no tenga poder en nosotros, porque nuestro cuerpo, por la justicia, a través del Espíritu Santo, vive para Dios. Porque si nosotros vivimos para Dios, vivimos es a través del Espíritu Santo, ya que cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ya no es por lo que nosotros hagamos, sino por haber sido lavados y purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a seguir en el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, eso lo hacía Jesucristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo vive, pero es por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, en nosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, aquel Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo. Si ese Espíritu, ese poder, ese creer mora en nosotros, entonces nuestros cuerpos mortales también viven por el Espíritu, por ese mismo Espíritu. O sea, qué tan necesario nosotros vivir en Cristo, que de esa forma es que hacemos que nuestro cuerpo, ahí tenemos primero, nuestro pecado huya y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, imagínense, allí hay libertad, allí hay sanidad, allí hay cosas grandes y poderosas, porque Dios es un Dios de cosas grandes y poderosas. Pero por ese mismo Espíritu, o sea, por creer en el Espíritu, no en la carne. Porque en la carne nunca vamos a creerle a Dios, tenemos que remontarnos en el nuevo nacimiento como hijos de Dios, a ese nuevo nacimiento en Cristo, remontarnos a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de ese Espíritu que debe de morar en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a continuar con el 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea, por el Espíritu hacemos morir la carne. O sea, si nosotros vivimos en la carne, moriremos, porque la carne no cree en Dios. La carne no tiene contacto con Dios. La carne no cree las cosas espirituales de Dios. Se nos hace difícil que otra persona sea salva cuando recibe a Jesucristo. Se nos hace tan difícil que estamos viendo en todo momento el pecado en esa persona. Pero si por la fe en Cristo, por el Espíritu de Dios, hacemos morir esas obras de nuestra carne, que no es por obras, que nosotros recibimos a Jesucristo, que recibimos el Espíritu de Dios, entonces por el Espíritu viviremos. Por el Espíritu. O sea, que no es que en este momento, digamos, lo aplicamos así, hay esta pandemia. Pero en este momento, si nosotros nos ponemos a mirar todo eso y nada más eso y eso y eso y la muerte y el miedo y estar asustados, llega fuertemente. Pero si en este momento hacemos morir ese miedo, ese temor con el Espíritu de Dios, sabiendo que Jesucristo nos salvó, que nos redimió, que somos hijos de Dios y que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar a nosotros y a nuestras generaciones, entonces por ese Espíritu viviremos. Por ese Espíritu tendremos vida. Por ese Espíritu tendremos vida, vida sobreabundante. Vamos a seguir en el 15. Pues si habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos: Abba, Padre. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Por ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, no debemos de estar atemorizados, no debemos de tener miedo, no debemos de estar otra vez esclavizados al temor, al miedo, al susto, al desespero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Nos vamos a morir? No, no debemos de estar, eso es una esclavitud. Y por el Espíritu de Cristo en nosotros ya murió esa esclavitud. Todos esos miedos, todos esos temores, todos esos sinsabores. Hermanos, recuerden que todo esto es para que lleguemos a la unidad, a la estatura, a la plenitud, al varón perfecto que es Cristo. Les recuerdo, porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y todavía en el cristianismo hay mancha y hay arruga. Necesitamos lavarnos en la sangre del Cordero. Necesitamos lavarnos
en la sangre de Cristo que se nos dio gratuitamente. Gratuitamente. No tenemos que hacer nada, absolutamente nada, solo creer. Cada vez que nuestros ojos dejen de mirar ese sacrificio por nosotros, recordarle a nuestra mente y a nuestro corazón: ya Jesucristo pagó en una cruz por mí. Ya Jesucristo pagó en una cruz por mi maldad, por mi iniquidad. Soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, también soy heredero y coheredero con Cristo de sus promesas y sus riquezas. Y te digo, como dice la palabra, las promesas de Dios todas son en el sí y en el amén. O sea que no hay una promesa de Dios que no se cumpla en nuestras vidas cuando nosotros creemos. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esto para llegar a una unidad en la fe. Lo voy a dejar hasta ahí, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Les hablé de Romanos 16, pero en el próximo video sigo compartiendo porque he tenido problemas para publicar los temas. Y bueno, ustedes saben que se levanta interferencia, pero en el nombre de Jesucristo las rompo. Rompo todas esas interferencias. Rompo todo eso que no quiere que les diga, que les muestre que hay que retomar el camino que es Cristo. Y hay que agarrar la Biblia. Y de todo texto bíblico debemos de resultar en Cristo, porque Él es el que vino a darnos un contacto con nuestro Padre Celestial. A raíz de Cristo conocemos a Dios. Y recuerden que un pueblo de la antigüedad murió porque le faltó conocimiento. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. No conocían a Dios. Y si nosotros nos apartamos de Cristo, no vamos a poder conocer a Dios nuestro Padre, ni su bondad, ni su amor, ni su fidelidad. Dios te ama con amor eterno. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Escucha, mira, para que puedas entender. Dios te dé sabiduría, muchas bendiciones. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pido que en tu casa, en tu hogar, en tu familia, hayan milagros, hayan prodigios, de que tú entiendas que sin Jesucristo no somos nada, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega a nuestro Padre Celestial sino a través de Jesucristo. Buenas tardes, te bendigo.